Yo siempre he dicho que yo soy una sobreviviente del amor, que viví los reveses del amor muy jovencita, quedé embarazada muy joven de mi primera relación, incluso sexual, quedé embarazada de mi primera hija. Eh, y pues en ese momento estaba viviendo las mieles del primer amor, este enamoramiento de la juventud, que es un amor inocente, supremamente hormonal, cuando apenas estamos descubriendo el cuerpo. Y mi pareja se fue cuando yo tenía 6 meses de embarazo, me abandonó, me dejó y ahí fue la primera tusa o el primer duelo que yo viví cuando no tenía las herramientas ni de madurez ni estructurales para poder salir adelante y sin embargo la biología me sacó adelante, el instinto de estar vivo y de sobrevivir me sacó adelante, pero la biología me tenía eso reservado para otro momento de la vida, porque la biología lo que más le interesa es tu supervivencia. Entonces, cuando tú estás viviendo un momento muy dramático, entre más joven eres, la biología no te lo permite vivir en ese momento porque todavía no tienes la madurez, las herramientas, te lo encapsula y te lo envía unos años después cuando ya has tenido una madurez, una experiencia, y a eso se le llama en el mundo de la psicosomática clínica una fecha de aniversario. Entonces, digamos que, ¿por qué voy a entrar en la historia de esa manera? Porque está relacionado el pelo con el amor. Entonces, en ese momento yo no supe nunca el por qué se desapareció. Un día me dijo, voy para tu casa, y yo nunca volví a saber nada más de él, y yo me agarraba mi cabeza tratando de entender qué había pasado, porque si estábamos bien un día, porque si las familias ya sabían todo, pues yo no volví a saber nada de él. Pero este fue un duelo que me duró 3 años. Entonces resulta que cuando todo esto ocurre, yo me iba viviendo como todo esto tragándomelo solo, porque pues a mí no me pusieron una psicóloga, a mí no me llevaron a una terapia. Mis amigas estaban graduando del colegio y yo estaba criando una bebita recién nacida. Entonces fueron muchas rupturas. Él se fue, perdí el colegio, o sea, perdí el colegio donde vivía, perdí un poco también la infancia y la juventud. ¿Por qué? Pues obviamente pasé a un cambio de rol supremamente fuerte. Y al doble de la edad que yo tenía cuando esto pasó, quedé embarazada de mi segunda hija. Y en ese momento, mi cuerpo, con ese embarazo, revivió todo el trauma del primero. Y ese pelo, que no se me cayó a los 16 o 17, se me cayó cuando quedé embarazada de mi segunda hija, reparando el daño que yo había vivido en el primer embarazo. Porque yo había olvidado, había creído que había superado ese dolor, pero mi cuerpo no, mi cuerpo había introspectado que un embarazo era un momento de mucho dolor. Entonces empecé a hacer una enfermedad autoinmune en el segundo embarazo, que terminó en un síndrome de alopecia, que empezó, perdóname, con un síndrome de alopecia y terminó con un síndrome de autoinmune, un síndrome poliglandular autoinmune tipo 3, que iba a ir atacando mis órganos uno a uno. Y entonces en ese momento mi inmunólogo me dice, yo la voy a estabilizar después de una búsqueda de 3 años también de buscar quién me salvara de ese proceso. Y di con un médico que por fin tomó mi caso y decidió hacer toda la investigación y descubrió que todo había arrancado en el embarazo. Entonces, pero él me dijo, yo te voy a estabilizar, pero tú tienes que encontrar la causa. Entonces arranqué la tarea de buscar qué era lo que había provocado esta información y para gran sorpresa me encontré que lo que yo había vivido a mis 16 años, mi abuela también lo había vivido a sus 16 años. Exactamente la misma situación. Entonces yo estaba repitiendo la historia de mi abuela materna sin saberlo, porque no tenía, esa era una historia que en mi familia no se conocía. Y la historia de mi abuela había sido que ella había quedado embarazada también de su gran amor de la adolescencia, y su papá, furioso porque ya había quedado embarazada, mandó a mi abuelo, al papá de mi mamá, porque la hija que tuvo fue mi mamá, a la cárcel, porque mi abuela era muy jovencita. Entonces, y la obligó a casarse con otro hombre y la hizo, y le quitó a la niña, o sea, la crió como si fuera hijo de él. A ese señor lo matan y mi bisabuelo decide que ahora sí el otro puede venir a tomar de nuevo a mi abuela y finalmente ellos cumplen una historia de amor, se reencuentran, pero mi abuela ya había tenido otra hija y bueno, esa familia se vuelve a unir. Pero yo no conocía nada de esa historia, yo no sabía que una de mis tías no era tía de mi, no era hija de mi abuelo, yo no sabía nada de esta historia, pero en esa búsqueda empecé a encontrar esto. Así es que yo siento que dentro de mí empezó a habilitarse un mandato de ayudar a entender a hombres y mujeres que las penas de amor nos enferman. Y muchas de esas penas de amor y de desamor las penas de amor, no sé qué. Nos enferman. Nos enferman.
Y no sabemos cómo se va afectando a nuestra biología, pero por ejemplo, cuando tú estás queriendo que una persona haga algo que no hace, ay, que me dé un abrazo el día que se murió mi mamá o mi papá, ay, que me pregunte cómo sigo cuando yo le conté que estaba enferma, y esas cosas no pasan, pues nos enfermamos de impotencia. Cuando sentimos frustración en las relaciones de pareja, entonces nos enfermamos de los músculos, nos enfermamos de desilusión, nos enfermamos algunas veces en las relaciones cuando nos cambian por otra persona, cuando aparece una tercera persona y nos cambia por alguien más. Nos enfermamos de desvalorización y comenzamos a tener problemas en los huesos, en la artritis, dolores articulares, porque el valor biológico de nosotros los seres humanos son los huesos. Entonces, cuando tenemos dramas emotivos de valorización, de que no somos valiosos, nos vamos a enfermar de los huesos. Y cuando dejamos de ver a alguien que amamos porque se fue, porque murió, porque nos separamos, nuestra piel va a ser dermatitis. Nuestra piel va a extrañar el contacto con esa persona. Las mujeres, algunas veces cuando enviudamos, pero el esposo dormía acá, pues vamos a hacer una dermatitis donde el esposo siempre estaba porque el cuerpo extraña a esa persona y la trata de traer de regreso o de recrear la sensación física de esa persona. Cuando dejamos de ver a alguien que queremos, nos enfermamos de los ojos. Entonces yo empecé a estudiar cuáles eran los efectos en el cuerpo de los diferentes momentos del amor. Y al contrario también funciona. Cuando encontramos el amor nos sentimos más vivos que nunca. Cuando estamos felices en pareja, algo resplandece, nos sanamos. Si estamos enfermos nos ponemos celularmente más vitales. Así es que mi gran conclusión en tantos años de terapia, porque después de esas tusas que viví todo, yo le prometí a Dios un día en una iglesia que si yo me sanaba, yo me iba a dedicar a esto. Y dejé mi mundo exitoso corporativo, porque era periodista, era editora económica y política de un diario muy reconocido acá en Colombia, que es el periódico El Tiempo, que tiene un canal de televisión, y fueron 21 años como periodista y dejé todo por dedicarme a esto. Porque después de la remisión de mi enfermedad, pues obviamente yo ya tenía pruebas, la prueba era yo, y cuando empecé a trabajar con personas, esto comenzó como a hacer un efecto multiplicador de empezar a entender cómo el amor y el desamor nos sana o nos enferma, ¿no? Pero también nos sanamos o nos enfermamos de acuerdo a la forma como nosotros vemos las relaciones de pareja. Es decir, si yo manejo mi relación de pareja como con determinadas expectativas y esas expectativas no se cumplen, pues yo me voy a empezar a sentir resentida, abandonada, estando dentro de una relación y una cantidad de emociones que al final pues me van a pasar la factura o me van a cobrar un poco desde todas esas cosas que yo me callo, pues porque el cuerpo nunca miente. Nosotros nos ponemos tristes, nosotros no le damos la orden al cuerpo de entristecerse, nos sentimos tristes, nosotros no le damos al cuerpo la orden de sentir un vacío, sentimos vacío. Así es que nosotros también vivimos las relaciones desde la experiencia biológica y nos da pesar y nos da tristeza y evitamos las cosas que nos causan dolor y queremos todos ser felices y queremos atraer las cosas que nos hacen sentir felices también. Así es que esa búsqueda para mí fue el entender que yo venía de un sistema familiar de amores imposibles, de amores que en algún momento habían sido truncados, y por el lado de mi familia paterna también me pasó lo mismo. Todos, por ejemplo, uno de los temas que más nos enferma a las mujeres está en relación a la infidelidad, ¿no? Porque pues ver a una mujer que ha sido traicionada a uno le duele. O sea, cuando esa mujer nos cuenta y nos dice, oye, no, mira, pero a un hombre también, al hombre también cuando es traicionado también le duele y se enferma. Pero ¿de qué partes del cuerpo nos enfermamos? Las mujeres cuando hemos tenido un problema con una tercera persona que se mete en nuestra relación, podemos hacer una enfermedad de seno, y los hombres un problema de próstata. Entonces, en todo ese análisis, me dediqué, hoy en día estoy certificada en 71 técnicas diferentes terapéuticas, pero ninguna jamás tuvo tantas respuestas para mí como la psicosomática clínica. Y era entender que yo llevaba dentro de mi cuerpo las células de mi abuela, las células de mis abuelos, las células de mis ancestros, y que yo era fruto de una cantidad de historias de amor y desamor de mi árbol genealógico que me dediqué a investigar y a atender. Con gran fortuna, porque remití esta enfermedad. Yo digo que está desactivada. Cuando uno tiene una enfermedad crónica, uno la activa o la desactiva, no desaparece, todo el sistema está al servicio de la persona. Pero ha sido una enfermedad maestra que me enseñó a tomarme en serio el amor, a tomarme en serio los efectos que tienen nuestras relaciones de pareja en nuestra vida. Y ese fue el camino, Juan. Esa fue la forma como llegué a esto.
Y en esa búsqueda encontraste también que finalmente es el amor a uno mismo. Amarme a mí es amar la historia de mi familia, Okey. ¿sí? O sea, yo entiendo lo que tú me quieres decir y es cuando yo descubrí que yo tenía inmersas las historias de mi abuela, pero también de la familia de mi papá. Y empecé a darme cuenta que yo era resultado del esfuerzo de dos sistemas y a valorar lo que para esas mujeres fue. Y en esto voy a ser un poco polémica, Ujú. pero criticamos mucho a las mujeres, a las ancestras, a las abuelas y a las bisabuelas, que creemos que se sacrificaron con parejas que eran muy violentas en algunos casos. Voy a poner específicamente ese ejemplo. Y yo digo, no, ellas no fueron sometidas, ellas fueron de alguna manera sobrevivientes. Si tú tienes 11 hijos y tu pareja te provee alimento y te provee un techo, pero es una pareja hosca, harta, porque las razones por las que nos casaban antes eran distintas, pues yo no sé si esas mujeres fueron débiles o fuertes al tener que aguantar una serie de cosas para sacar 11 hijos adelante. Y la vida a muchos de nosotros nos vienen del esfuerzo de esas mujeres. No creo que ellas no se amaran, no creo que ellas no tuvieran autoestima, no creo que ellas no tuvieran valor propio. Lo que yo creo es que al estar biologizadas con tantos hijos, la supervivencia estuvo por encima de esas situaciones. Entonces, yo hoy puedo decir que yo amo la historia que me construyó en este planeta. Yo hoy puedo decir que amarme no es el acto de solo comer bien o solo dormir bien, sino del ser consciente de dónde vengo. Y yo vengo de el esfuerzo de muchas generaciones que tuvieron que sobrevivir cosas, no sé cómo hacían esas mujeres que no tenían un apoyo, un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, y a pesar de eso no se volvieron locas, por así decirlo. Para mí el amor es la aceptación de la vida como nos es dada, hombres y mujeres. Sí. Para mí el amor no es un esfuerzo del poder ni femenino ni masculino, sino el respeto de ambos. Entonces yo amo al hombre que hay en mí desde la energía de mi papá y amo a la mujer que hay en mí desde la energía de mi mamá y estoy profundamente agradecida con ambos sistemas porque lo que sea que hayan vivido, tanto bueno como malo, construyó la vida que yo tengo hoy. Claro, y entiendo el punto de vista tuyo porque en constelaciones, me imagino, no sé si lo viste también cuando viste psicología, se habla mucho de ese aceptar, ese amar, ese honrar a nuestros antepasados, pero cuando te digo de amarte a ti mismo, pues obviamente tú eres el producto de todo lo que viene detrás de ti, pero en la misma forma nos han enseñado a buscar el amor como llenando un vacío que tenemos adentro en vez de complementarnos en esas relaciones que tenemos y por eso algunas veces se acepta el abuso, se acepta el maltrato, se acepta la infidelidad, se acepta el que viva ausente, ¿cierto? Porque a veces es porque se quiere tener pareja independiente de si esa es la pareja que te complementa, es más por la soledad o es más por el tiempo que se lleva es tiempo o es más por el beneficio y no como ese amor que, que te acepto tal como eres, ¿cierto? Y acepto y me acepto tal como eres. Te amo tal como eres y me amo tal como soy, ¿verdad? En una unión de dos individuos más que una simbiosis de dos individuos. Mira, yo cuando encontré la biología encontré un territorio sagrado porque en la biología no hay moral. Ujú. ¿Cuántas de nuestras familias hay un abuelo que tuvo dos familias Sí. o una abuela que se casó más de una vez? Entonces muchos de nosotros somos hijos de una infidelidad. Somos hijos, nietos, bisnietos de un abuelo o de una abuela que no fueron reconocidos. Entonces podemos decir que la infidelidad también ha dado vida. Y desde el punto de vista de la vida no te pregunta, cuando se unen un hombre y una mujer, la vida no te pregunta, discúlpeme, ¿usted piensa seguir con la señora y usted con el señor el resto de la vida? ¿Usted piensa estar junto a él? ¿Usted va a ser un padre responsable? ¿Usted va a ser una madre que no va a abandonar a su hijo? No, la vida es biológica. Cuando hay un encuentro sexual entre un hombre y una mujer, la vida no te hace encuestas, ni te hace preguntas, ni te hace test de psicología. La vida se cuela y llegó. Desde ese punto de vida es sagrado. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me dicen es que yo estoy aguantando una infidelidad,
Yo lo que estoy entendiendo es, esta persona por alguna razón tiene un programa en el cual la infidelidad hace parte de la vida de sí misma. Claro. Y entonces viene, si mi abuela fue fruto de una relación extramatrimonial de su mamá, por así decirlo. Entonces, gracias a Dios, mi abuela aceptó tener algo con ese hombre, porque si no, yo no llego a la vida. Y esta es una forma polémica de decirlo, Juana, pero No, sí, digamos que me permite hacerles la explicación de cuál es la diferencia entre un acercamiento psicológico en la que uno puede validar, o sea, darle pie a sus valores, por así decirlo, a sus fundamentos, pero en la vida muchas veces, y esto que también voy a decir, discúlpenme si soy polémica, esto lo dice Jorge Castella, que realmente estudia el programa de la vida, él dice una cosa que me parece muy sabia y muy fuerte a la vez. Incluso en un abuso sexual, la vida es sagrada porque la concepción es muy amorosa. No importa si la forma como llegó la vida al vientre de esa mujer fue violenta, la concepción nunca es violenta. La concepción biológicamente hablando. La vida viene y la vida crea un programa. Como sea que yo haya llegado a este mundo, en mi cerebro inconsciente habita un programa de todo lo que tuvo que pasar para que yo llegara a la vida y ese es el programa con el que yo voy a dar vida. Porque cada familia es una manada, cada familia es un clan. Entonces, la vida no es psicológica, la vida está por encima de la psicología. Entonces, si a mí me llega un hombre infiel y yo detecto en su árbol genealógico que su papá es el hijo no reconocido del abuelo, yo entiendo que este nieto está honrando la infidelidad porque la vida les viene de una relación extramatrimonial. No entiendo que este hombre es un hombre que quiere hacerle daño a su esposa. Y cuando él cae en cuenta de esto y que puede honrar ese programa de vida de una forma distinta, por primera vez puede elegir hacerlo o no hacerlo. Pero hay que integrar la visión biológica para entender el por qué muchas cosas nos pasan sin que entendamos la razón. No somos malas personas, pero sí estamos regidos por programas de vida que van más allá de nuestro entender psicológico. y en esos programas de vida que tú hablabas, que venías copiando un patrón de tu abuela, Sí, tú lo que haces es verlo, reconocerlo, honrarlo y también honrar tu vida y lo vuelves a, o sea, lo retomo en lo que dices es sin juzgarlo, sin juzgarlo, sí, no lo juzgues. sin juzgarlo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tú vienes es como a cortar esos patrones, a cortar esas, a no cortarlos, a honrarlos, a, A integrarlos, a a integrarlos. comprenderlos, a A- abrazar a mi abuela y decirle, uy, abuelita, tú tan joven, Ujú. tenerte que separar del amor de tu vida y de tu hija, y tu enamorada y que te obligaran a casar con otro hombre. Yo lamento mucho eso, pero gracias a tu aguante y que el abuelo volvió después, y gracias al amor que tuviste por ese joven en tu adolescencia, mi mamá llegó a la vida y a través de mi mamá llegué yo. Yo no soy de la política, Juana, de que uno le dice a su abuela, ah, abuelita, ese es su problema, es suyo, yo se lo dejo y yo me voy. No, el problema de mi abuela es mío, porque lo Claro, llevo en mis células, porque soy su sobreviviente, ¿no? pero lo quieres sanar y lo quieres ver porque no lo quieres transmitir tampoco a las generaciones que vienen hacia adelante No lo puedo evitar, Juan. y no puedes evitar que tu hija no lo copie, No no lo lo- puedo evitar. ella lo puede copiar. Ella lo puede copiar porque se copia el color de los ojos, de la piel, del pelo de la misma manera que los patrones del programa de la vida. Sin embargo, se copia lo inconsciente. Ujú. Es decir, que mi única función preventiva es contarles siempre a mis hijas la historia de la familia. Entonces, en ese curso de amor, Ujú. eh, yo no sé por qué tenía la idea, ¿cierto? O tengo la idea y la sigo teniendo también, que es amarme, que es aceptarme, ¿verdad? Independiente de que yo honre, integre a todos mis antepasados, tengo también que verme a mí, tengo que aceptarme. En ese curso de amor, ¿qué es amarme? Es entender que nosotras como mujeres tenemos un mandato biológico que hace que nos comportemos algunas veces en las relaciones de pareja de manera errática. Y que el curso de amor es, para mí el curso de amor es un respeto de nuestras diferencias biológicas. Ujú. Entonces, es muy conmovedor. La verdad es que yo te lo tengo que decir, cuando nosotras nos encontramos en todos nuestros miedos dentro del curso de amor,
y empezamos a entender que, ay Dios mío, esto me pasó, pero porque biológicamente tengo esto y no porque yo sea ni cansona, ni harta, ni aburrida, sino porque, Dios mío, no me había dado cuenta que yo tenía tanta necesidad de tantas cosas. Para mí, una de las razones del curso de amor, el curso de amor surgió en la pandemia porque muchas parejas empezaron a tener problemas de territorio. Y en esos problemas de territorio empezaron a enfrentarse hombres y mujeres por el territorio de una manera horrible. Entonces yo recibía muchas consultantes que eran consultantes mías de hace tiempo que me decían, es que no me ayudan ni a lavar los platos, ni a tender las camas, ni a no sé qué. Entonces la mujer se sentía no amada porque no se sentía apoyada, ayudada, etcétera. Y el hombre se sentía completamente mal porque todo el tiempo tenía una mujer furiosa a su lado que no, que lo reclamaba y le reclamaba cosas, entonces las relaciones se deterioraron mucho. Y después de como un mes de estar dando la misma terapia a todas las que estaban viviendo esta situación, yo dije, no, yo voy a hacer un curso de una vez para todas, porque es que me veía como si fuera una fotocopia, una terapia tras otra con los mismos problemas, y ahí creé el curso de amor. Y en el curso de amor las mujeres entendieron si era necesario que el hombre barriera o no, si era necesario que el hombre cocinara o no, si era necesario, si podían, pero si no podían hacer eso, en cambio, que sí podían hacer. Si les estábamos pidiendo cosas que en su naturaleza no estaban. Nosotros estamos en un momento de vida que si los hombres pudieran tener hijos y darles de comer, eso haríamos. Porque estamos desesperadas por una igualdad que no existe. Y Nosotros no somos lo que iguales. decías en el curso de amor, ¿verdad? Tenemos unas diferencias biológicas. Impresionantes en la forma que pensamos, en la forma en que hablamos, en la forma como resolvemos los problemas. Pero ¿por qué? ¿Por qué un hombre? Es mi pregunta. Si ve que el reguero no recoge, ¿por qué me toca a mí recoger todo lo que deja en el cuarto? Eso tiene una razón biológica y es su campo visual. ¿Por qué le tengo que decir al hombre esto? ¿Por qué a él no le nace? No le nace porque tu cerebro es de recolectora y el cerebro de él es de objetivos. Lo ves también desde aquel libro que salió hace muchos años, Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, o al contrario. O sea, Ese donde es más, muestra que ese es más psicológico. sí. Ese es más psicológico. El mío es completamente biológico, ¿no? Ujú, Y ujú. te va llevando a las funciones más arcaicas del hombre y de la mujer, que todas reconocemos, al final entendemos por qué queremos, por qué necesitamos, por qué, o sea, por qué nos desesperamos, por qué nos volvemos agresivos en las relaciones de pareja, pero te lo explico desde el cerebro, desde la función cerebral, no desde la función psicológica, porque la psicología reúne, que esa es como la bondad del curso, la psicología es la historia personal. Bueno, tú tienes una historia en tu familia diferente, muy diferente a la historia de otra mujer, entonces en ese sentido Todos. no puede ser universal, pero en cambio tu cerebro funciona igual que el mío, que el de Pilar, que el de Gloria, que el de Aura, que el de María, y el cerebro de Germán funciona diferente al de Antonio, eso funciona igual, pero diferente a nosotras. Germán, Antonio y Héctor tienen un funcionamiento distinto, entonces cuando nosotros en el curso nos encontramos en el espacio de entender, wow, a todas nos pasa, yo no sabía que eso nos pasaba a todas. Pero no hay una sola que diga, no, a mí no me pasa, ¿no? Cuando ponemos los ejemplos, a todas nos ha pasado y no entendemos por qué. Entonces, esto lo que suaviza es la expectativa que nosotros tenemos de las relaciones y disminuye los conflictos de una manera increíble. Y entonces surge y emerge una bondad muy bonita frente a ver claramente las diferencias que tenemos ellos con nosotras. Eh, y de alguna forma, pues buscamos que el canal para entrar en esa historia sea también la biología. ¿Cómo biológicamente yo puedo lograr que mi pareja sea más amorosa? ¿Cómo biológicamente yo puedo lograr que mi pareja se siente a hablar conmigo? O sea, haciendo uso de la biología. ¿Sí? Nosotros hacemos uso de la biología automática, por ejemplo, cuando nuestro hijo, nuestra hija, un amigo, la mamá se pega, hacemos esto. Ujú. Esto es Sí. biológico. ¿Sí? Cuando Claro. hay un peligro, abrazamos. Esto es biológico. Abrazamos a alguien cuando queremos protegerlo. ¿Sí? Mandamos las manos cuando estamos en modo defensa. Respiramos de una manera distinta. La biología está silenciosa en nosotros, pero es completamente determinante. Si tú vas a cruzar una calle y hay un niño al lado tuyo de un colegio y viene un carro y el niño se va a mandar, aunque no sea tu hijo,
de manera automática lo vas a jalar hacia atrás, porque nuestro instinto de supervivencia nos hace tener reacciones, pero también nos ocurre en la vida de pareja. Que si no entendemos cómo funciona el hombre, nos tomamos personal las cosas que ellos hacen. Y si el hombre no entiende cómo funciona la mujer, se toma personal lo que nosotras no hacemos o lo que nosotras hacemos. Esto es como abrir una puerta en la que nunca pierdes, nunca pierdes. En esta mirada, cuando yo entendí el programa de mi abuela desde la mirada de la biología, y que yo repito la misma historia, yo recibí de mi abuela el mandato inconsciente de que cuando me enamorara y tuviera un hijo me tenía que quedar sola con el hijo para no perder ese contacto, porque era muy peligroso, ¿no? Entonces yo mantuve este amor oculto, a diferencia de ella. O sea, yo me oculté de esto. Y eso es biología. Pero en ese mandato tú también utilizas, me imagino que utilizas en lo que es el hoy, formas para cortar ese mandato también. No lo haces, a diferencia de constelaciones. No lo No, haces. y no creo que las constelaciones lo que busquen sea que tú cortes, sino No, que tú entiendas, o sea, creo que es una sutileza, Juana. Entonces, puedo darte un ejemplo, porque esto es chévere hacerlo. porque lo he Eh, escuchado también en terapia de respuesta espiritual, en el Theta Healing, que hablan de cortar contratos, mandatos, bueno, una cantidad de cosas que ahorita no me acuerdo, ¿cierto? No sé, se nota que tú sí lo sabes. Explícame eso. ¿Cómo le digo a un abuelo que vivió una situación obligatoria, que lo mandaron a la guerra por obligación, ¿no? Que perdió a su familia, que su familia él la mandó a otro país? Ay, abuelito, problema tuyo, No. ¿no? Y entonces yo me puedo quitar eso desde la cabeza, mentalmente hablando, pero mi cuerpo, cuando un hijo mío o cuando un abuelo mío se va a otro país, yo puedo recordar biológicamente lo que significa la separación de las familias. Entonces yo puedo creer que lo corto, pero yo nunca lo voy a cortar, porque así como no se cambia el color de tus ojos, así como no se cambia la forma de tu nariz, que es de tu abuelo o tu abuela o cualquiera, lo que encontré fue mucho más amoroso, ¿sabes, Juana? Y es el ejemplo que les quiero dar porque me parece que es el aporte más bonito. Y es que el Día de los Muertos yo honro mi árbol, y entonces a la abuela que nunca pudo enterrar a su hijo porque se lo mataron y en la guerra nunca lo encontró, voy y le hago un dibujo de su hijo. Y en el Día de los Muertos le digo: abuelita, te voy a juntar con el hijo que nunca te pudiste juntar en la tierra para que descanses en paz. Al abuelo que nunca se pudo reunir con la abuela después de la guerra, los junto. Les digo: ahora van a poder estar juntos. Lo que Así. yo hago es que arreglo la situación simbólicamente Ujú. para ellos en su época y en su momento. O la tía que murió porque se envenenó y no le llegó la medicina, le pongo un antídoto en el altar de muertos y le digo: tía, ese día no te alcanzó a llegar el antídoto, pero como no existe el tiempo, según la física cuántica, te pongo aquí el antídoto Ujú. que te hizo falta para que siguieras viva. A la madre que tuvo que dar a sus hijos en adopción, los vuelvo a juntar y ocurren cosas como paz, una paz muy profunda, que es la aceptación de esa historia desde un lugar mucho más espiritual y mucho más bondadoso que el: ay, abuelito, sí que embarrada que a ti te tocó la guerra, pero por favor déjame trabajar en Wall Street porque es mi sueño. No, es que no se nos puede olvidar que la vida nos viene de ese sacrificio. Y no es que yo tenga que repetir el sacrificio, es que solo con reconocerlo, yo ya no tengo que repetirlo. Si yo lo pudiera decir en una palabra, es entrar en una profunda gratitud con lo que fue, Sí, entrar en una profunda gratitud con las historias del pasado.
así te lo entiendo. Pero entonces me decías que, ahorita me dices que no lo repites cuando entras en esa gratitud, ni tu hija lo repite. Pero anteriormente me decías que eso es como los genes que se repiten, ¿verdad? O sea, se puede repetir. Eh, Retomo entonces lo que me acabas de decir, que con la gratitud, ¿verdad? Con la gratitud yo puedo cambiar ese patrón. Puedo Es- cerrar el ciclo, tienes razón, hay que en conclusiva, va a parecer que son dos posturas distintas. La vida es cíclica, la sí. luna es cíclica, el día es cíclico, ¿no? Por naturaleza, todo lo que empieza debe concluirse. Ujú. Cuando quedó una historia que incluso en el árbol familiar, alguien tiene que terminarla, alguien tiene que cerrarla. Entonces la repite para terminarla. Cuando yo la reconozco y me permito, por ejemplo, reconocerle a mi abuela ese dolor que tuvo cuando la separaron de su hija, y en vida, porque ella está viva, le digo, abuelita, para ti tuvo que haber sido muy difícil, cuéntame esa historia, y termina el ciclo de reconocimiento del dolor de mi abuela. Probablemente ya no hay la necesidad de que alguien nazca para repetir esa historia y terminarla distinto. Por eso es que te digo que o sea, lo que estamos es que estamos inmersos en esos círculos que tenemos la necesidad de darle la vuelta. Yo no puedo evitar que mi hija lo repita si le correspondiera o si se nos quedó algo por fuera de la historia que no conocí. No lo puedo evitar, no porque yo lo corte. Lo que sí sé es que lo que yo no concluya, mis nietas o mis nietos lo van a tener que terminar. Entonces yo vivo una vida en conciencia para los que vienen y acepto, mis ancestros pueden contar conmigo para que yo cierre los ciclos de quien me corresponda por afinidad transgeneracional si logro encontrarlos y hacerlos conscientes. Sí, me parece muy lindo lo que dices y los rituales para ayudar a cerrar esos ciclos, para encontrarse, si han de encontrarse, ¿cierto? Em, entiendo también lo que estás diciendo de que si tú no terminas algo, lo puede, o sea, y si a ella le corresponde a tu hija, lo va a vivir. Pero quisiera volver a un punto que hablaste anteriormente, que fue lo del abuso, lo de, que es muy controvertido y por eso dijiste, aunque sea controvertido, ¿cierto? Lo voy a decir. Cuando una persona es violada y de esa violación nace un hijo, o de ese incesto nace un hijo, entiendo la parte que tú dices y por eso yo estoy aquí. Eso lo veo hermoso, ¿verdad? Pero esa persona nace ya y hay una parte que lo llaman el proyecto sentido, ¿verdad? De lo que pasa en ese útero, en esa matriz, en esa concepción. eh, está en la memoria de esa persona todo eso. Tiene dos partes, obviamente, agradecer la vida, porque la tiene, pero la otra parte, ¿cómo la maneja? ¿Cómo la sana? Pues mira, lo que pasa es que cuando los incestos, por ejemplo, son transgeneracionales y acuden a unas historias de familia mucho más antiguas, donde habían menos miembros o, por ejemplo, donde hubo guerras que se tenían que empezar a reproducir entre los mismos de la familia porque la orden era aumentar el clan familiar para poder hacer clanes más fuertes. Los clanes son fuertes si hay más número de hijos, entonces los matrimonios entre primos, los matrimonios son fruto de etapas de la vida humana en las que hubo guerras donde no te podías casar con alguien fuera del territorio porque era peligroso, entonces tenías que reproducir la vida en el mismo territorio, ¿sí? Entonces el incesto tiene como una connotación de un programa heredado de supervivencia y uno todavía ve primos que se casan. Y cuando les vas a revisar los ancestros, era la época de la política donde si te casabas con alguien de otro partido corría riesgo el clan. Entonces, desde el punto de vista biológico, yo lo veo así. Aquí no hay moral, aquí simplemente es la vida le fue dada a través de este camino. Sí, eso es el programa de vida. Sí. En el proyecto sentido, cuando una mujer queda embarazada de un abuso, no, obviamente ese hijo también trae un programa de que la vida llega a través de la violencia y la probabilidad de que lo repita es muy alta también. Lo lamento mucho porque la vida no clasifica la vida entre buenos y malos. La vida es vida. Ujú. Entonces ahí la respuesta que yo te dé va a ser biológica. No puedo darte una respuesta moral. Lo que sí te puedo decir es que en la psicosomática, ¿qué vamos a encontrar más adelante cuando ha llegado la vida de una manera violenta? Podemos encontrar síntomas de
personas que tienen problemas de caderas, personas que tienen problemas en el coxis, que tienen problemas en las zonas de la vida sagrada porque la vida no llegó de una manera suave, pues de ahí también vienen los asesinos, de ahí también vienen los abusadores, ¿no? Que creen que para estar en la vida hay que hacer esto. Y es triste, ¿no? Se puede trabajar hoy en día más que antes. Hoy en día el abuso se expone, antes no. Por lo menos ahora tenemos la oportunidad de intervenirlo. Muchas mujeres cuando llegan a vivir una experiencia de esas detienen el embarazo. O sea, no sé cómo lo resuelva cada persona, pero es claro que si la vida llega de una manera violenta, la posibilidad de que se reproduzca de manera violenta es muy alta. Entonces, desde la psicosomática, la Psicosomática clínica, sí. psicología psicosomática o psicosomáticas, o sea, estás viendo todo lo que está pasando en tu cuerpo y buscas la respuesta en tu historia, Pero no de todo, Juan. no de todo. Nosotros vivimos 3 tipos de eventos contemporáneos. Peleé con mi vecina y estoy triste. Eso se puede solucionar con un entender qué fue lo que pasó. Cuando el consultante me dice, uy, es que de toda la vida yo siento miedo por los perros. Entonces yo le pregunto qué pasó durante tu embarazo porque eso es proyecto sentido. Entonces cuando la frase que me da es de toda mi vida, es desde que yo arranqué en este planeta. Entonces yo voy al año antes de su concepción, a la concepción y a 3 años posterior a su concepción. Pero cuando la persona me dice, he hecho de todo, terapia, reiki, nadie me da con el chiste y siempre atraigo el mismo tipo de relaciones, los mismos tipos de trabajo, no salgo de las deudas extrageneracionales. La raíz está en la historia familiar. No todo viene de la historia familiar. Existen 3 tipos de eventos. Los contemporáneos, los que vienen del proyecto sentido y los que vienen de la historia familiar. Todo lo que viene de la historia familiar es exagerado. ¿Qué viene de la historia familiar? El cáncer, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades mentales. ¿Qué viene de la historia del proyecto sentido? Las enfermedades crónicas, que no son mortales. Paula, vuelves para los que no conocen qué es el proyecto sentido, cuéntales un poquito qué es. El proyecto sentido es que es todo lo que ocurre en la vida de la pareja un año antes de la concepción de un hijo, durante los 9 meses de gestación y hasta 3 años después de que el niño nace. La mamá y el hijo, como el hijo no tiene emociones propias, están conectados como por un Bluetooth. El niño absorbe todo lo que la mamá vive y todo lo que está ocurriendo a su alrededor para tomarlo como el programa de vida. Si durante el embarazo de mi mamá hizo viajes porque la abuela vivía en un pueblito y ella la visitaba, para mí viajar es parte de la vida. Si durante la etapa en que mi mamá estaba embarazada de mí hubo escasez, yo voy a tomar la escasez como parte del programa de vida porque mis células entendieron que eso tenía que pasar para que yo estuviera en la vida. Si yo estoy en la vida, soy el éxito de la biología, entonces yo cojo todo lo que ocurre en esa etapa de vida y lo convierto en un programa que dirige mi vida. Entonces, esas cosas que pasaron durante la gestación de la mamá, los 3 primeros años, si mi mamá estuvo en luto durante mi gestación o los primeros años de mi gestación, pues para mí la tristeza va a ser parte del programa de vida o el duelo. Pero eso uno lo detecta en la consulta, uno detecta si el origen de lo que me están diciendo a mí es contemporáneo, porque es algo que en una semana no va a importar, es contemporáneo. Si es crónico, proyecto sentido. Y si es exagerado, un accidente exagerado, una quiebra exagerada, una enfermedad incurable, la infertilidad, las historias que se repiten es de la historia familiar. No todo es de la historia familiar, pero lo exagerado sí es de la historia familiar. No lo trabajan como las constelaciones, me ha quedado claro, ¿verdad? No se trabajan como las constelaciones. En ese, cuando revisas, Las dime. constelaciones están al servicio de la biología, sí, se Sí, pueden trabajar, pero el concepto es distinto, sí. ¿sí? Se respeta la biología de manera soberana, pero en las constelaciones le damos, en la psicosomática le decimos al estómago cuando se inflama, ya te entendí, tú lo que quieres es ayudarme a digerir esta situación. Cuando el estómago está inflamado es digerir lo que está pasando en el momento, en el momento. Exactamente.
En el Cuando tenemos un problema en el hígado, entonces ya entendí, el hígado levanta la mano y le dice al cerebro, esta mujer tiene mucho miedo a la escasez, entonces se hace una patología de hígado. El hígado se quiere hacer más grande para aumentar los recursos de esta mujer, entonces para nosotros los órganos están a un servicio amoroso de los conflictos del ser humano. La enfermedad está ahí para no dejarte morir. La enfermedad está ahí para ayudarte a resolver con el cuerpo lo que no has podido resolver con la mente ni con la emoción. Entonces, enfermamos cuando se acaba un conflicto. Entonces, el cuerpo a mí me dice, yo cuando hablo un árbol, el cuerpo me dice, preguntas obligadas de que murió tu mamá, tu abuelo, tu abuela, y ahí yo ya entiendo la historia familiar. Yo ya entro a las preguntas de, uy, ¿cómo así que murió de Parkinson? ¿Quién fue la persona que se accidentó y que tu abuela o abuelo que tenía Parkinson no pudo ayudar? Entonces la persona va y pregunta, oye, sí, no, mira, es que efectivamente esa historia, ¿cómo lo supiste? Porque el cuerpo habla, el cuerpo no miente. Nosotros no tenemos el legado histórico intelectual, pero el cuerpo nos cuenta cuál es la historia familiar. Por eso es que la psicosomática no busca ni los buenos ni los malos. La persona lo vivió. Si estás enferma de eso, lo estás viviendo. No hay pierde. O sea, así Exacto. tú le digas al mundo entero que no te preocupa, si tienes una gastritis, no te digieres a esa persona, no te la pasas. La persona que tienes enfrente, la gastritis, estás hablando de la gastritis, es la persona, ¿cuál persona? La persona que tiene el síntoma. La No, persona que, cuando una persona tiene un síntoma, ujú, hay una historia detrás de ese síntoma. Y la persona me puede decir que no le importa, pero si yo veo que tiene el síntoma, el sí, cuerpo no miente. sí le importa, Sí le aunque la importa, persona no claro, está consciente de que le importa. aunque la persona no sea consciente, porque todo lo que no somos conscientes, el cuerpo lo resuelve. Sí, entonces, fíjate que en esta época es el problema de espalda es de mucha gente, la columna, ¿verdad? Lumbares, problemas del dolor de la espalda baja, media. Bueno, eso es como si fuéramos, y estabas diciendo que esos son huesos, ¿verdad? Hay desvalorización ahí, dijiste. Desvalorización, depende de dónde sea el dolor. Si son los lumbares en la parte de aquí atrás, es el peso que tengo sobre mí. También algunas veces los lumbares están relacionados con no puedo alcanzar la posición que merezco. O sea, depende mucho, cada historia es particular. ¿Y cómo sé cuál es la historia? Tú me puedes describir un dolor de cabeza como estoy desesperada y otra persona me lo puede describir como no quiero abrir los ojos. Y la frase que utilizas al describir los síntomas lo que me dice cuál es el origen en tu caso. Entonces, esas generalidades a veces son peligrosas porque sí hay una función general del órgano, pero Mm. una persona puede hacer una otitis porque escuchó algo que no quería escuchar o porque estás queriendo escuchar una voz que ya no escucha. Y eso es lo que uno hace en la entrevista con el consultante. O Así sea, es que no se puede una generalidad con todo, pero obviamente los órganos del cuerpo tienen una función general que nos da pistas de por dónde puede estar este conflicto, ¿no? y como lo dijiste antes, es agradecer a ese órgano lo que está pasando para poder descubrir algo que puede estar cubierto desde hace mucho tiempo en mi historia y como que le das nuevamente el lugar a ese ancestro o a esa situación que pasó. Si es una enfermedad grave, sí. Si es una Sí, enfermedad crónica, es una forma como el cuerpo te dice, "Vale, párale bolas a esto porque tú estás más estresada por esto de lo que dices". Lo crónico es que lleva un tiempo pasando en tu vida y que no lo has resuelto. que no. Lo grave es transgeneracional. Con todo eso, lo coges, lo que has hecho, ¿cierto? Lo coges y le enseñas a las personas a mirarse y a verse a ellas mismas en las tres etapas que dijiste, ¿verdad? Desde dónde está ocurriendo cada cosa. Sí, sí. Pero Eh, digamos que la bondad que a mí me dio la psicosomática, porque también estudié constelaciones, estudié Eso te biodescodificación. iba a preguntar de biodescodificación también, ¿cierto? Sí, claro. ¿Has hecho como una cosmovisión tuya con todo lo que estudiaste o solamente, ok? Ujú. No, he hecho una cosmovisión con todo lo que estudié y entiendo hasta dónde llega cada una de las herramientas.
pero para mí la más profunda de lejos fue la última, que es la psicosomática, porque cuando encontré la biología encontré paz. Ya. ¿De quién es esa? ¿Quién descubrió quién? Salomón Selam, el doctor Salomón Selam es el que desarrolla, es un médico francés, mi Ujú. maestro, además, de muchos maestros, porque estudié biodescodificación con Christian Fleischer y con Jean Guillot, Ajá. ¿sabes? Pero estudié conciencia corporal con María José Dal Soto, una mujer con la que aprendí a trabajar el cuerpo como herramienta de sanación, a quien también le aprendí muchísimo. Es una visión formada de muchas de esas características, pero la psicosomática me daba de alguna manera la particularidad. La biodescodificación es un mismo síntoma para todos en algunas ocasiones, es un poco más general, con excepciones, pero es más general, pero la psicosomática contaba historias y esas historias se convertían en novelas familiares maravillosamente armadas y con una fascinación por lo que cuando tú ya entiendes que no te tienes que quitar a la abuela de encima, sino la tienes que abrazar. Ujú. Hay un cambio, brota el amor, o sea, brota una sensación de paz y de tranquilidad indescriptible y al final necesitamos dejar de pensar que los problemas de los demás son de ellos y los míos solo míos, ¿no? Eso no es así. ¿Cómo describes a la persona que es hipocondríaca? La hipocondría no es un síntoma del cuerpo, es psicológica. Mm. ¿Sí? O sea, si me dices cómo describe una persona que tiene un síntoma físico, te lo puedo decir, pero la hipocondría es un trastorno, es un comportamiento que busca llamar la atención, pero no obedece a un síntoma específico, sino a un síntoma aprendido. Y es que me doy cuenta que cuando me enfermo, me prestan atención. Entonces utilizo esa herramienta, pero es psicológica, no es biológica. Sería biológica si existiera un dolor real. En este caminar que has hecho ya muchos de estos cursos o ¿Mm? en estos 20 grupos que has hecho ya hasta el momento, ¿has visto que las personas sanen en estas situaciones? La persona sana por un momento, pero sigue después el problema, lo vuelve a retomar. Si no deja algo, hace un intercambio de situación para que energéticamente quede lleno en alguna forma el vacío que quedó cuando sanó ese espacio. ¿Me hice entender o no? ¿Me quieres decir si es efectivo el curso? Sí, o sea, como durante el tiempo ves ese cambio. Sí. Durante el tiempo lo veo, mira, el curso tiene una particularidad y es que todos los que lo toman hoy en día, alguien se los regaló. Que Ok. para mí es una de las cosas más bonitas que ocurre y es, mira, a mí este curso me ayuda un montón. Como no es moral, como yo no te estoy diciendo si lo estás haciendo bien o mal, eh, sino te estoy diciendo qué te puede pasar y de repente en el curso te das cuenta que a todas nos pasa. Ya no te queda dudas de que es un tema de diseño cerebral, porque a todos sufrimos por lo mismo. En el curso te das cuenta con las respuestas de todas, ay, a mí también me pasa eso, a mí también, a mí también. Entonces ahí descubrimos que el diseño sí lo tenemos igual, aunque creamos que no. Y lo que ocurre es que cuando empiezan a hacer las prácticas, efectivamente se generan, hay recaídas en los comportamientos, sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la persona ya sabe qué fue lo que hizo mal. Y entonces el curso te ofrece la posibilidad de que repares eso que hiciste mal. Ya eres consciente de por qué pasó lo que pasó. Entonces a mí una mujer que ya ha tomado el curso me dice, es que tuve una discusión con mi pareja, no sé qué, bla, 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 y me está contando la historia. Y yo le digo, ¿y qué hiciste mal? Ella me dice, sí, yo sé, dije esto de esta manera, dije esto de la otra, no sé qué, ok, ¿y qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer? Sí, mira, es esto, aquello, lo otro, pero ya la persona tiene la capacidad de autocorregir que antes no tenía y antes creía que tenía la razón absoluta y ahora se da cuenta que no. Comienzan a trabajar más consciente el inconsciente. Comienzan a trabajar más conscientes de sí mismas, de nuestra bondad femenina. Juana, si todas queremos seguir este camino de que queremos hacer lo mismo que los hombres, el mundo se va a desequilibrar. Se ha No debemos, desequilibrado. no debemos, no debemos. Se Los ha hombres juegan desequilibrado. un papel importantísimo en el equilibrio de la psiquis humana.
Ujú. Y no podemos seguir creyendo que esa igualdad nos hace bien porque nos hace mucho mal. Sí, eso ya se ha visto Si nosotras seguimos queriendo criar hijos solas, si nosotros queremos seguir dándonos las de orgullosas, que todo lo podemos, y negamos la importancia y el valor del masculino, lo que estamos haciendo es creando un caos futuro terrible porque cada vez va a haber menos compromiso, cada vez va a haber menos responsabilidad. No hay cosa más hermosa que ver un hombre que es amoroso, responsable, cuidador de su mujer. O sea, yo cuando evoco el masculino no evoco la violencia, evoco la fuerza de protección, evoco la seguridad masculina, evoco la gentileza, la bondad del masculino. Pero ¿cómo sacar esa parte de un hombre y no la otra? No compitas con los hombres, no lo hagas. No quieras hacer lo mismo que hace un hombre, no quieras ganar lo mismo que hace un hombre, puedes ganar más si quieres. Y lo increíble que hemos visto aquí en tertulias es cómo cada testimonio es desde esa terapia que escogió, cómo le sirvió a esa persona, cómo la transformó, cómo la sanó, cómo entendió que esa era la herramienta, cómo era como su misión, su propósito en esta vida de entregar a los demás y ayudar a otros, ¿verdad? Y es que cada uno tiene esa respuesta, o sea, la respuesta no te la da nadie, la encuentras tú en eso que hiciste tú y que puede hacer cualquiera para descubrir cómo sanar, como para descubrir cómo esa respuesta para la situación que tú dijiste, porque a todas mis amigas, estuvieron con sus novios, ¿cierto? Pero yo fui la única que quedé esperando. Entonces, cada uno encontramos esa respuesta. Bueno, No, Juana, y lo peor es que mis papás no lo hicieron mal. Yo no tenía traumas de infancia. sí. Entonces ahí es cuando yo digo, no es. Paola, muchísimas gracias. Todo el amor, Juanita, por favor. Gracias a todos los que nos conectaron en esta resonancia en este día. Por alguna razón, algo de lo que hablamos hoy tiene algo que ver con ustedes y deseo de todo corazón que ese algo se asome y lo puedan ver.